2. No había armas en la primera casa en la que entró, pero sí una linterna de caño largo, con la que Clay acostumbraba a todos los telefónicos aturdidos con lo que se encontraba, y a los que invariablemente formulaba la misma pregunta, procurando al mismo tiempo transmitírsela con el pensamiento: ¿habéis visto a un niño? No obtuvo respuesta, y tan solo oía fragmentos lejanos de pensamiento en la cabeza. En la segunda casa encontró un Dodge Ram en buen estado, pero no se atrevió a cogerlo. Si Johnny estaba en la carretera, sin duda iría a pie. Si Clay iba en coche, corría el riesgo de no verlo aun cuando condujera despacio. En la despensa encontró una lata de jamón que abrió con la abrelatas que llevaba incorporado y empezó a comer al reanudar el viaje. Estaba a punto de tirar los restos a la maleza una vez saciado cuando vio a un telefónico anciano de pie junto a un buzón, observándolo con expresión triste y hambrienta. Clay le tendió el jamón y el hombre lo cogió. Acto seguido, con voz clara y lenta, intentando visualizar mentalmente a Johnny, le preguntó: ¿has visto a un niño? El anciano masticó un bocado de jamón mientras parecía reflexionar. «Ganna di bici», respondió al fin. «De bici», repitió Clay. «Ya, gracias». Y siguió caminando. En el sótano de la tercera casa, situado alrededor de 1,5 kilómetros más al sur, encontró un 30-30 y 3 cajas de balas. En la cocina había un teléfono móvil insertado en su cargador sobre el mostrador. Por descontado, el cargador no funcionaba, pero al pulsar la tecla de encendido del teléfono, el aparato emitió un pitido y se activó. Tan solo había una línea de cobertura, pero no le sorprendió. El punto de conversión de los telefónicos se hallaba en el límite de la zona conectada. Se dirigió hacia la puerta con el rifle cargado en una mano, la linterna en la otra y el teléfono sujeto al cinturón cuando la fatiga se adueñó de él. Dio un traspiés lateral, como si lo hubieran golpeado con un martillo. Quería seguir adelante, pero el escaso sentido común que su mente exhausta le permitía ejercer lo convenció de que debía dormir, y quizá dormir fuera incluso una buena idea. Si Johnny andaba por ahí fuera, probablemente también dormía a aquellas horas. «Pásate al turno de día, Clayton», masculló. «No vas a encontrar una mierda en plena noche con solo una linterna». Era una casa pequeña, el hogar de un matrimonio anciano, a juzgar por las fotos del salón, por el hecho de que solo tuviera un dormitorio y por las barandillas que rodeaban el retrete en el único baño de la vivienda. La cama estaba hecha con pulcritud. Clay se tumbó sin abrirla tras quitarse tan solo los zapatos, y en cuanto apoyó la cabeza sobre la almohada, el cansancio se apoderó de él como un peso físico. No alcanzaba siquiera a imaginarse la posibilidad de levantarse. El dormitorio emitía cierta fragancia. El saquito de olor de una anciana, pensó. Olor a abuela. Casi tan cansado como él se sentía. Tumbado en medio de aquel silencio, la matanza del recinto de la Expo se le antojaba lejana e irreal, como una idea para un cómic que jamás llegaría a escribir. Clay le tendió el jamón y el hombre lo cogió. Acto seguido, con voz clara y lenta, intentando visualizar mentalmente a Johnny, le preguntó: «¿has visto a un niño?» El anciano masticó un bocado de jamón mientras parecía reflexionar. «Ganna di bici», respondió al fin. «De bici», repitió Clay. «Ya, gracias». Y siguió caminando. En el sótano de la tercera casa, situado alrededor de 1,5 kilómetros más al sur, encontró un 30-30 y 3 cajas de balas. En la cocina había un teléfono móvil insertado en su cargador sobre el mostrador. Por descontado, el cargador no funcionaba, pero al pulsar la tecla de encendido del teléfono, el aparato emitió un pitido y se activó.
Tan solo había una línea de cobertura, pero no le sorprendió. El punto de conversión de los telefónicos se hallaba en el límite de la zona conectada. Se dirigió hacia la puerta con el rifle cargado en una mano, la linterna en la otra y el teléfono sujeto al cinturón cuando la fatiga se adueñó de él. Dio un traspiés lateral, como si lo hubieran golpeado con un martillo. Quería seguir adelante, pero el escaso sentido común que su mente exhausta le permitía ejercer lo convenció de que debía dormir, y quizá dormir fuera incluso una buena idea. Si Johnny andaba por ahí fuera, probablemente también dormía aquellas horas. Pásate al turno de día, Clayton, masculló. No vas a encontrar una mierda en plena noche con solo una linterna. Era una casa pequeña, el hogar de un matrimonio anciano, a juzgar por las fotos del salón, por el hecho de que solo tuviera un dormitorio y por las barandillas que rodeaban el retrete en el único baño de la vivienda. La cama estaba hecha con pulcritud. Clay se tumbó sin abrirla tras quitarse tan solo los zapatos, y en cuanto apoyó la cabeza sobre la almohada, el cansancio se apoderó de él como un peso físico. No alcanzaba siquiera a imaginarse la posibilidad de levantarse. El dormitorio emitía cierta fragancia. El saquito de olor de una anciana, pensó, olor a abuela, casi tan cansado como él se sentía. Tumbado en medio de aquel silencio, la matanza del recinto de la Expo se le antojaba lejana e irreal, como una idea para un cómic que jamás llegaría a escribir. Demasiado cruenta. Cíñete al caminante oscuro. Habría dicho tal vez Sharon, la dulce Sharon de antes. Cíñete a los vaqueros del apocalipsis. Su mente pareció desprenderse de su cuerpo y flotar sobre él. Planeó indolente, sin premura alguna, hacia las 3 personas despidiéndose junto a la furgoneta de expertos en depuración de Aguastico, justo antes de que Tom y Jordan subieran de nuevo al vehículo. Jordan había repetido lo que dijera en Gaten acerca de que el cerebro humano no era más que un gran disco duro que el pulso había borrado. Jordan había dicho que el pulso había surtido en el cerebro humano al mismo efecto que un pulso electromagnético. No queda más que el núcleo, había explicado Jordan, y el núcleo era el asesinato. Pero, puesto que el cerebro era un disco duro orgánico, ha empezado a reconstruirse, a reiniciarse. Lo que pasa es que había un fallo en el código de la señal. No tengo pruebas de ello, pero estoy convencido de que la conducta del rebaño, la telepatía y la levitación son consecuencia de ese fallo. El fallo existe desde el principio y por eso se convirtió en parte del reinicio. ¿Lo entendéis? Clay había sentido. Al igual que Tom, el chiquillo se los quedó mirando, el rostro manchado de sangre, agotado y solemne. Pero mientras tanto, el pulso sigue latiendo, ¿no? Porque en alguna parte hay un ordenador que funciona con una batería y que sigue ejecutando ese programa. El programa está corrupto, de modo que el fallo que contiene muta sin cesar. A la larga es posible que la señal deje de emitirse o que el programa se corrompa tanto que acabe cerrándose. Pero entre tanto, es posible que puedas usarlo. Solo digo que es posible, ¿entiendes? Todo depende de si los cerebros hacen lo que los ordenadores bien protegidos hacen cuando son alcanzados por un pulso electromagnético. Tom le había preguntado qué significaba aquel término y Jordan le había dedicado una leve sonrisa. Guardan todos los datos en el sistema. Si pasa lo mismo con las personas y pudieras borrar el programa de los telefónicos, es posible que el antiguo programa acabara reiniciándose. Se refería a la programación humana, murmuró Clay en el oscuro dormitorio, percibiendo aquel tenue y dulce aroma a saquitos perfumados. El programa humano, guardado en las profundidades del sistema.
Estaba a punto de dormirse. Esperaba no soñar con la matanza de la Expo de los Condados del Norte. Lo último que pensó antes de conciliar el sueño fue que tal vez a la larga los telefónicos habrían mejorado. Sí, habían nacido en la violencia y en el horror, pero por regla general el nacimiento siempre era difícil, a menudo violento y en ocasiones horrible. Una vez instaurada la conducta de rebaño y la colectivización de las mentes, la violencia había remitido. Por lo que Clay sabía, no habían declarado la guerra a los normales, a menos que la conversión forzosa se considerara en una acción bélica. Las represalias resultantes de la exterminación de sus rebaños habían sido espeluznantes, pero comprensibles. Si los hubieran dejado en paz, tal vez habrían acabado convirtiéndose en mejores guardianes de la tierra que los denominados normales. En cualquier caso, no habrían matado por comprarse un todoterreno débora combustible, siendo como eran capaces de levitar, y dotados como estaban de un apetito consumista más que discreto. Pero si incluso sus gustos musicales habían mejorado. Pero no teníamos otra opción, se recordó Clay. La supervivencia es como el amor. Ambos son ciegos. Al poco lo venció el sueño, y en él no apareció la matanza de la Expo, sino de nuevo una carpa de bingo, y cuando el locutor anunció el número B12, la vitamina del sol, sintió un tirón en la pernera de los pantalones. Al mirar bajo la mesa, vio a Johnny, que lo miraba con una sonrisa, y en alguna parte sonaba un móvil. 3. Los refugiados telefónicos no habían perdido toda la rabia, ni todos los agresivos habían desaparecido. Hacia mediodía del día siguiente, un día desapacible y gélido, con un matiz de noviembre en el aire, Clay se detuvo para observar a dos de ellos enzarzados en una encarnizada pelea en la cuneta. Se asestaban puñetazos, se arañaban y al cabo de un rato se agarraron, entrechocaron las cabezas y empezaron a morderse las mejillas y el cuello el uno al otro. Mientras forcejeaban, comenzaron a elevarse muy despacio del suelo. Clay se los quedó mirando con la boca abierta de par en par, mientras ascendían hasta una altura de unos 3 metros sin dejar de forcejear, los pies separados y firmes, como plantados sobre un suelo invisible. En un momento dado, uno de ellos clavó los dientes en la nariz de su adversario, que llevaba una camiseta raída y ensangrentada con las palabras «combustible pesado» impresas en la pechera. Arrancanarices empujó a combustible pesado. Combustible pesado dio un traspié y casi de inmediato se desplomó como una piedra que se precipita pozo abajo. Durante su caída, un torrente de sangre salió despedido hacia arriba desde su nariz. Arrancanarices bajó la mirada, pareció darse cuenta por primera vez de que estaba a unos 2 pisos del suelo y cayó a su vez, como Dumbo al perder la pluma mágica, pensó Clay. Arrancanarices se torció la rodilla al caer y quedó tendido en el polvo, los labios contraídos en un ricto de rabia y dolor con el que miró a Clay al pasar. Pero aquellas dos criaturas eran la excepción que confirma la regla. Casi todos los telefónicos con los que se cruzó Clay, ni aquel día ni durante toda la semana siguiente, vio a ninguno normal, parecían perdidos y aturdidos, desprovistos de toda conciencia colectiva en la que apoyarse. Clay recordó una y otra vez algo que Jordan había dicho antes de subir de nuevo a la furgoneta y poner rumbo a los bosques del norte, donde no había cobertura de telefonía móvil. Si el gusano sigue mutando, los nuevos conversos ya no serán ni telefónicos ni normales. Clay deducía que se parecerían al duendecillo moreno, solo que un poco más idos. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Detectaba aquellas
preguntas en sus ojos y sospechaba, no, sabía a ciencia cierta que esas eran las preguntas que intentaban formular cuando parloteaban en su lenguaje ininteligible. Continuó preguntando, ¿has visto a un niño? E intentando transmitir mentalmente la imagen de Johnny, pero ya no abrigaba esperanzas de obtener una respuesta con sentido. Por regla general no obtenía respuesta alguna. Pasó la noche siguiente en una caravana a unos 8 kilómetros al norte de Gurleyville y poco después de las 9 de la mañana divisó una figura menuda sentada en el bordillo ante el café Gurleyville, en el tramo central de la única calle del distrito comercial del pueblo. No puede ser, pensó, pero echó a andar, y al acercarse un poco más, lo suficiente para casi convencerse de que era la figura de un niño, y no de un adulto menudo, echó a correr. Su mochila nueva le rebotaba en la espalda. Por fin sus pies hallaron el lugar donde empezaba la efímera acera de Gurleyville y pisaron hormigón. Era un niño. Un niño escuálido, con el pelo tan largo que casi le rozaba los hombros de la camiseta de los Red Sox. «¡Johnny!», vociferó Clay. «¡Johnny! ¡Johnny!». El niño se volvió hacia el sonido con expresión sobresaltada. Tenía la boca abierta en un rictus vacuo y en sus ojos no se pintaba más que una vaga alarma. Por un instante dio la impresión de que iba a salir huyendo, pero antes de que pudiera siquiera poner las piernas en movimiento, Clay lo alzó en volandas y empezó a cubrirle de besos el rostro impávido y la boca entreabierta. «Johnny, he venido a buscarte. Sí, he venido a buscarte. He venido a buscarte». Y en un momento dado, quizá tan solo porque el hombre que lo abrazaba comenzó a girar sobre sí mismo como una peonza, el niño le echó los brazos al cuello y se agarró con fuerza. Asimismo dijo algo. Clay se negaba a creer que fuera un sonido tan carente de sentido como un golpe de aire contra la boca de una botella vacía. Tal vez el niño hubiera dicho «pi», como si intentara expresar que necesitaba ir al lavabo. O quizá hubiera dicho «bi», el primer nombre con que había bautizado a su padre a los 16 meses. En cualquier caso, Clay optó por aferrarse a eso, por creer que el chiquillo pálido, sucio y malnutrido que se aferraba a su cuello acababa de llamarlo papi. 4. No era mucho a lo que aferrarse, pensó al cabo de una semana. Tan solo un sonido que quizá hubiera sido una palabra que quizá hubiera sido papi. El niño dormía ahora en un camastro en el vestidor de un dormitorio, en parte porque allí era donde se acostaba y en parte porque Clay estaba cansado de sacarlo una y otra vez de debajo de la cama. Los confines casi uterinos del vestidor parecían infundirle seguridad. Quizá aquello formaba parte de la conversión a la que él y los demás se habían sometido. Menuda conversión. Los telefónicos de Cashwack habían transformado a su hijo en un imbécil atormentado sin siquiera un rebaño en el que sostenerse. En el exterior, la nieve caía desde un cielo vespertino color gris plomo. Un viento frío la empujaba a lo largo de la oscura calle principal de Springville, en una sucesión de serpientes onduladas. Parecía demasiado pronto para las primeras nieves, pero no lo era, sobre todo en el norte. Cuando comenzaba a nevar antes de Acción de Gracias, todo el mundo se quejaba, y cuando empezaba antes de Halloween, todo el mundo se quejaba el doble hasta que alguien se encargaba de recordarles que vivían en May, no en Capri. Se preguntó dónde estarían Tom, Jordan y Dan y Denise aquella noche. Se preguntó cómo se las arreglaría Denise cuando llegara el momento de traer a su bebé al mundo. Se dijo que, con toda probabilidad, todo iría bien, porque Denise era un hueso duro de roer. Se preguntó si Tom y Jordan pensarían en él con tanta frecuencia como él pensaba en ellos, si lo echaban de menos tanto como él a ellos, la mirada solemne de Jordan, la sonrisa irónica de Tom.
Aún no había visto una sonrisa suficientes veces ni de lejos. A fin de cuentas, lo que había vivido en los últimos tiempos no había sido demasiado gracioso. Se preguntó si la semana que había pasado con su hijo roto había sido la más solitaria de su vida, y llegó a la conclusión de que, a buen seguro, así era. Clay bajó la mirada hacia el teléfono móvil que tenía en la mano. Era el objeto que más ocupaba sus pensamientos, con diferencia. ¿Qué debía hacer? ¿Una última llamada? Cuando lo encendieron, aparecieron líneas de cobertura en la pantalla. 3 hermosas líneas, pero la batería no duraría eternamente. Lo sabía muy bien. Tampoco podía contar con que el pulso durara eternamente. Las baterías que ahora transmitían la señal a través de los satélites, si es que era eso lo que había sucedido y seguía sucediendo, podían agotarse. O bien el pulso podía transformarse en una simple onda transmisora, un zumbido vacuo o la clase de chillido estridente que oías cuando marcabas por error un número de fax. Nieve. Nieve el 21 de octubre. ¿Era el 17? Había perdido la noción del tiempo. Lo que sí sabía con certeza era que los telefónicos morirían a la intemperie, y cada noche serían más. Johnny también habría muerto si Clay no lo hubiera buscado y encontrado. La cuestión era, ¿qué había encontrado? ¿Qué había salvado? ¿Pi? ¿Papi? Quizá. El niño no había articulado nada que se pareciera siquiera remotamente a una palabra desde entonces. Se había mostrado dispuesto a acompañar a Clay, pero siempre con cierta tendencia a desviarse en otra dirección. Cuando lo hacía Clay, se veía obligado a agarrarlo como quien agarra a un niño pequeño que intenta escabullirse en el aparcamiento del supermercado. Cada vez que lo asió, Clay no podía evitar pensar en un robot con cuerpo que tenía de pequeño, un juguete que siempre hallaba el modo de empotrarse contra un rincón y quedarse ahí subiendo y bajando los pies en vano hasta que volvías a colocarlo en el centro de la habitación. Johnny opuso resistencia y pareció sucumbir al pánico. Cuando Clay encontró un coche con las llaves puestas, pero en cuanto le puso el cinturón de seguridad y arrancó, Johnny se tranquilizó y dio la impresión de quedar como hipnotizado. Incluso localizó el botón que bajaba la ventanilla, cerró los ojos, levantó un poco la cabeza y dejó que el viento le azotara el rostro. Al ver el viento alborotar el cabello largo y sucio de su hijo, Clay pensó: «Que Dios me perdone. Es como ir en coche con un perro». Llegaron a un arrecife que no pudieron sortear y al ayudar a Johnny a apearse, Clay descubrió que se había orinado en los pantalones. «Ha perdido el control de los esfínteres, además del habla», pensó trastornado. «Por el amor de Dios». Resultó ser cierto, pero las consecuencias no eran tan complicadas ni lúgubres como Clay había imaginado. Johnny había perdido el control de los esfínteres, pero si parabas el coche y lo llevabas al tiempo, orinaba si tenía ganas y se ponían cuclillas para defecar si se terciaba, con una mirada soñadora vuelta hacia el suelo, tal vez siguiendo el rumbo de los pájaros que lo surcaban, o tal vez no. Había perdido el control de los esfínteres, pero estaba adiestrado para no hacérselo todo encima dentro de casa. Una vez más, Clay se sorprendió pensando en los perros que había tenido a lo largo de su vida. Solo que los perros no se despertaban ni se pasaban un cuarto de hora gritando en plena noche. 5. Pasaron la primera noche en una casa cerca del colmado de Newfield y fue entonces cuando empezaron los gritos. La primera vez, Clay creyó que Johnny se moría, y si bien el niño se durmió entre sus brazos, cuando Clay despertó había desaparecido. Johnny ya no estaba en la cama, sino debajo de ella. Clay se adentró en una caverna de bolas de pelusa y polvo, con el somier de muelles a escasos centímetros de la cabeza, y asió un cuerpo delgado y rígido como una barra de hierro. Los gritos del niño eran demasiado estentóreos para aquellos pulmones tan pequeños, y Clay
Clay comprendió que los oía amplificados en su mente. Todos sus cabellos e incluso su vello púbico se erizaron a causa del sonido. Johnny había chillado durante casi un cuarto de hora bajo la cama y luego enmudeció con la misma brusquedad con que había empezado. Su cuerpo quedó inerte y Clay se vio obligado a oprimir la cabeza contra el costado de Johnny. De algún modo, uno de los brazos del niño le apretaba el cuello en aquel espacio imposiblemente pequeño, para asegurarse de que aún respiraba. Sacó el cuerpo inerte, laxo, sucio y ahora también polvoriento de Johnny de debajo de la cama y volvió a acostarlo en la cama. Permaneció casi una hora despierto junto a él antes de caer de nuevo rendido por el sueño. A la mañana siguiente se encontró solo. Johnny había vuelto a refugiarse debajo de la cama, como un perro apaleado en busca del refugio más pequeño posible. Parecía algo bastante opuesto al comportamiento previo de los telefónicos, pero, por supuesto, Johnny no era como ellos. Gracias a Dios, Johnny era otra cosa. 6. Ahora se encontraban en la acogedora casita del guarda del Museo de la Madera de Springvale. Había muchas provisiones, un fogón de leña, agua potable gracias a la bomba manual. Incluso había un lavabo químico, aunque Johnny no lo usaba, porque hacía sus necesidades en el jardín trasero. Vivienda construida alrededor de 1908 y dotada de todos los servicios modernos. Fue un periodo envuelto en el silencio, salvo por los gritos nocturnos de Johnny. Clay tuvo mucho tiempo para pensar y en aquel momento, de pie junto a la ventana del salón, contemplando las serpientes onduladas de nieve que reptaban calle arriba, mientras su hijo dormía en el vestidor, tuvo tiempo para darse cuenta de que había llegado el momento de dejar de pensar. Nada iba a cambiar a menos que él se ocupara de cambiarlo. Necesitarías otro teléfono móvil, le había advertido Jordan, y llevarlo a un lugar con cobertura. Había líneas de cobertura, tenía cobertura, las líneas lo demostraban. ¿Acaso la situación puede empeorar mucho?, había preguntado Tom con un encogimiento de hombros. Pero por supuesto Tom podía permitirse el lujo de encogerse de hombros, porque Johnny no era su hijo. Ahora Tom ya tenía un hijo propio. Depende de si el cerebro hace o no lo que hacen los ordenadores protegidos cuando son alcanzados por un pulso electromagnético, había añadido Jordan. Guardar en el sistema. Guardar en el sistema. Una frase de cierta enjundia, sin duda. Pero primero había que borrar el programa de los telefónicos para liberar espacio y así poder proceder a un reinicio extremadamente teórico. Y la idea de Jordan, es decir, someter a Johnny de nuevo al pulso, se le antojaba tan espeluznante, tan arriesgada, tan tremendamente peligrosa, puesto que no tenía modo de saber en qué clase de programa se había metamorfoseado el pulso. Suponer también es absurdo y peligroso. Ya, que siguiera funcionando. Guardar en el sistema, susurró Clay. Casi era noche cerrada y la nieve alborotada ofrecía un aspecto cada vez más fantasmal. El pulso había cambiado, de eso estaba seguro. Recordaba los primeros telefónicos a los que había visto despiertos de noche, los del cuartel de bomberos voluntarios de Burleyville, peleándose por el viejo camión de bomberos. Pero no solo eso, sino también hablando, no limitándose a emitir sonidos inarticulados, sino hablando. No es que pronunciaran perlas de la literatura universal precisamente, pero aún así hablaban. Vete, tú vete, mierda, dices tú, y el celebérrimo mión. Aquellos dos eran distintos de los telefónicos originales, es decir, los de la era del hombre andrajoso, y Johnny también eran distintos de aquellos dos. ¿Por qué? ¿Por qué el gusano seguía comiendo? ¿Por qué el programa del pulso seguía mutando?
Probablemente. Lo único que Jordan había dicho antes de darle un beso de despedida y poner rumbo al norte fue: si enfrentas una nueva versión del programa a la que John y los demás recibieron en el punto de conversión, puede que se devoren la una a la otra, porque eso es lo que hacen los gusanos, comer. En tal caso, si el programa anterior seguía ahí, si estaba guardado en el sistema. Los pensamientos atribulados de Clay se desviaron hacia Alice. Alice, que había perdido a su madre. Alice, que había encontrado el modo de ser valiente transfiriendo su miedo a una zapatilla de bebé. Unas 4 horas después de abandonar Gaten, Tom había preguntado a otro grupo de normales si querían compartir la zona de picnic con ellos. «Son ellos», había espetado uno de los hombres del grupo. «Son los Gaten». Y otro había replicado a Tom que se fuera a tomar por el culo, colega. Y Alice se había levantado de un salto y dijo que al menos nosotros habíamos hecho algo, dijo Clay en voz alta mientras contemplaba la calle cada vez más oscura, y luego les preguntó qué coño habían hecho ellos. Ahí tenía la respuesta. Por cortesía de una chica muerta. Johnny G no iba a experimentar mejoría alguna por sí solo, y Clay solo tenía 2 opciones. O bien se conformaba con lo que tenía, o bien intentaba cambiar la situación antes de que se le acabara el tiempo, si es que le quedaba tiempo. Clay usó una linterna para alumbrar el camino hasta el dormitorio. La puerta del vestidor estaba entreabierta y consiguió distinguir el rostro de Johnny, dormido con la mejilla apoyada en una mano y el cabello alborotado sobre la frente. Casi parecía el niño al que Clay había besado antes de irse a Boston con la carpeta de Caminante Oscuro hacía ya 1.000.000 de años. Estaba un poco más delgado, pero por lo demás era el mismo. Solo cuando despertaba se advertían las diferencias: la boca abierta, los ojos vacuos, los hombros caídos y las manos laxas. Clay abrió del todo la puerta del vestidor y se arrodilló ante el camastro. Johnny se movió un poco cuando la linterna le iluminó el rostro, pero al poco quedó de nuevo inmóvil. Clay no era un hombre religioso por sí, y los acontecimientos de las últimas semanas no habían contribuido precisamente a fortalecer su fe en Dios, pero había encontrado a su hijo, no podía negarlo, de modo que elevó una plegaria a quien le pudiera estar escuchando, una oración breve y concisa. Tony, ven deprisa, se ha perdido algo y tenemos que encontrarlo. Luego abrió la pestaña del teléfono y pulsó la tecla de encendido. El aparato emitió un grave pitido y en la pantalla apareció una luz ámbar. 3 líneas de cobertura. Vaciló un instante, pero para hacer la llamada tenía una sola posibilidad, la que había aprovechado el hombre andrajoso y sus amigos. Una vez marcados los 3 dígitos, extendió la mano y sacudió con suavidad el hombro de Johnny. El niño no quería despertar. Refunfuñó un poco e intentó apartarse. Luego intentó darse la vuelta, pero Clay no se lo permitió. Johnny G, despierta. Lo zarandeó con más fuerza y siguió hasta que por fin el niño abrió aquellos ojos impávidos y lo miró con cautela exenta de toda curiosidad humana. Era la clase de mirada que te lanzan los perros maltratados y a Clay se le partía el alma cada vez que la veía. Última oportunidad, pensó. ¿Realmente quieres hacerlo? Las probabilidades de éxito deben de ser de 1 entre 10. Pero ¿qué probabilidades había tenido de encontrar a Johnny o de que Johnny se separara del rebaño de Kawascamac antes de la explosión? ¿1 entre 1.000? ¿1 entre 10.000? Quería vivir con aquella mirada cautelosa pero exenta de curiosidad mientras Johnny cumplía 12, luego 15 y luego 21 años. Mientras su hijo dormía en el vestidor y cagaba en el jardín. Al menos nosotros hemos hecho algo, había dicho Alice Maxwell.
Echó un vistazo a la pantalla del móvil. Los dígitos negros del número de urgencias, 911, destacaban como un destino inexorable. Los ojos de Johnny empezaron a cerrarse de nuevo. Clay volvió a zarandearlo para impedir que se durmiera. Lo zarandeó con la mano izquierda mientras con el pulgar de la derecha pulsaba la tecla de llamada. Tuvo el tiempo justo para contar. ¿A la de una? ¿A la de dos? Antes de que la palabra llamando diera paso a conexión, en ese momento Clayton Riddle no se concedió ni un solo segundo para pensar. Johnny G, musitó. Papá, tití, y oprimió el móvil contra la oreja de su hijo. 30 de diciembre de 2004. 17 de octubre de 2005. Center Lowell, Maine. Fin del libro. Por cierto, yo tengo un teléfono igual que el que sale en la portada. Todavía lo tengo.